Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Todos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor.
Nos encontramos hoy con un evangelio que está como cosido, ¿verdad?, con tres ideas fundamentales. Por una parte, la cuestión del escándalo; por otra parte, el perdón fraterno, ilimitado; y por último, el poder de la fe. Son como las tres ideas fundamentales que recorren este evangelio de hoy. Y a mí me gustaría unirlo a la primera lectura, porque podría, tener también una pequeña correlación, y sobre todo con la fiesta que recordábamos ayer de los mártires de España del siglo XX. La primera es el tema del escándalo. Dice el Señor, los escándalos es imposible que no los haya, pero hay de aquel que los provoca. Jesús lo que viene a decir es: cuidado, porque aquel que hace caer a su hermano, ese está provocando lo peor que puede hacer, que es esa muerte espiritual, ese alejamiento de la fe y de Dios de su propio hermano, y que tiene que ver muchas veces con su propia conducta personal. En contraste, San Pablo, cuando escribe a Tito, le da esas normas y esas referencias sobre cómo tienen que ser los presbíteros y los obispos, y al fin y al cabo también, cómo tiene que haber una cierta ejemplaridad en la vida de todo cristiano. Por lo tanto, frente al escándalo, a la posibilidad del escándalo, que eso es como esa piedra en el camino que nos hace tropezar y hace caer, que en sentido evangélico es apartarnos de la fe, aquel que aparta de la fe a otro hermano, que tenga cuidado, porque entonces es para atarle una piedra de molino al cuello y echarlo al mar. Esa desproporción también da razón de la gravedad del asunto. Entonces, frente al escándalo, la ejemplaridad de vida. Y dice ahí de uno de estos pequeños el Evangelio. Se está refiriendo a quien es débil en la fe. Pero también en la Iglesia hemos atravesado y todavía atravesamos un cierto periodo, en definitiva, que ha escandalizado por todo el tema de los abusos. Y el Papa lo ha dicho claramente, que esas personas que habían cometido esos abusos, decía el Papa en una expresión fortísima, decía eran casi como asesinos, porque no habían matado el cuerpo, pero habían matado el alma. Ese es el escándalo que Jesús denuncia hoy, ¿no? Aquellos que apartan a sus hermanos del camino de la fe. Y frente a eso, precisamente, San Pablo le recomienda a Tito que constituya presbíteros y obispos que sean intachables, que sean de ejemplaridad, que sean aquellos que defiendan la fe, que la promuevan, que sean hospitalarios, que sean dueños de sí, que en el fondo tengan una vida de testimonio. Ese es el testimonio que también dieron los mártires a la hora de entregar su vida por la fe. Ese es el testimonio de vida, la ejemplaridad de vida. No solo no fueron piedra de escándalo, sino que han sido pilar de testimonio. Su sangre se ha convertido en semilla de cristianos y ha sido capaz también de aumentar esa fe y de fortalecer a los demás que les rodeaban. Esa es la gran ejemplaridad de la vida del cristiano, su testimonio, su ser testigo en medio del mundo. Y precisamente estos mártires son los que cumplen la segunda condición de este pequeño evangelio de tres frases, así de tres pensamientos cosidos uno detrás del otro, que es el del perdón ilimitado a los enemigos, el perdón ilimitado a sus verdugos. Ese ha sido también el gran testimonio de estos mártires. Y me centro ya en la tercera comparación que pone Jesús hoy en el Evangelio, que es el poder de la fe. El poder de la fe que Jesús utiliza una parábola, una comparación para que la pudieran entender los discípulos y quienes les escuchaban, y nosotros hoy también. Es la del grano de mostaza. En esa comparación, lo que llama la atención y lo que Jesús quiere poner de manifiesto es la exageración, la desproporción. Un grano de mostaza es un punto, es un puntito
casi imperceptible sobre el dedo de cualquiera de nosotros. Y sin embargo, luego es capaz de convertirse en el arbusto, en el árbol también más frondoso donde pueden luego habitar los pájaros, ¿no? Nos dice también en algún momento el Señor. Por lo tanto, de un pequeñísimo granito puede crecer algo extraordinariamente grande. Y eso es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate, y la podíais trasplantar al mar. Esa es la fuerza de la fe. Una fe que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya la carta a los Hebreos nos ha recordado muchas veces, digamos desde el punto de vista bíblico, lo que sería esta fe, ¿no? La fe es fundamento de lo que esperamos y seguridad de lo que no vemos, ¿no? O prueba de lo que no vemos. Por lo tanto, es algo que es capaz de mover toda nuestra vida. Es verdad que no nos da una ventaja temporal la fe a ninguno de nosotros. Tampoco no es ningún estatuto privilegiado, ni una droga alienante ante la dura realidad, ni un talismán mágico para resolver los problemas de la vida. Y tampoco la fe es una posesión vitalicia. La tenemos que estar pidiendo constantemente, renovando y fortaleciendo. Ahora sí, la fe es este don gratuito que es concedido por Dios y que lo es todo en nuestra vida. Lo es todo porque es como esa luz que todo lo ilumina y desde la cual todo cobra sentido. Toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras gracias y desgracias, nuestra vida en general, todo puede cobrar sentido hasta el último momento también, y el significado de la muerte también cobra sentido para todo cristiano a la luz de la fe. Basado precisamente en lo que dice Pablo a Tito, en la primera lectura. Es decir, que él se considera apóstol de Jesucristo para suscitar la fe y por medio de la piedad, del amor sincero a los demás, llegar a la esperanza de la vida eterna. Esa es la fe que nosotros también estamos llamados hoy a pedir. Nosotros somos humildes también y le decimos hoy al Señor: aumentanos la fe. Haz, Señor, que nosotros con nuestra poca o mucha fe, pero a veces se debilita, a veces se languidece un poco, a veces el ambiente exterior no nos ayuda a mantenerla, pero le pedimos una y otra vez: Señor, aumentanos la fe. Esa es la respuesta que le da a los discípulos. No les da una respuesta directa, les da esa comparación. Hazme, Señor, que tenga al menos ese granito de mostaza, porque con eso solo somos capaces de mover montañas, somos capaces de arrancar moreras. Y ese será el mejor testimonio de nuestra vida. Ese será el mejor ejemplo que podamos dar en medio de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de aquellos que están alrededor de nosotros, porque eso es lo que es capaz también de transmitir la fe a las siguientes generaciones, algo a lo que estamos llamados de una manera especial. Que el Señor hoy, por tanto, nos conceda de alguna manera o en una pequeña medida esa fortaleza de los mártires que fueron ejemplares en su testimonio de vida, que no dieron escándalo, sino todo lo contrario, que fueron pilar de testimonio para todos los demás, que les llevó incluso a perdonar a sus verdugos con ese perdón ilimitado y que murieron por causa de la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo que les llevó incluso a poder entregar la vida por el Evangelio. Hagamos hoy, durante el día, hagamos esta jaculatoria, que nos irá bien, y repitámosla algunos otros días también durante la semana o en algunas otras ocasiones. Señor, aumentanos la fe. Que así sea.